Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la filosofía de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nació en el año 1712 y murió en el año 1778. Fue un pensador atípico cuyas ideas chocaron en ocasiones con los principios ilustrados. Quedó huérfano a una edad muy temprana y vivió una infancia difícil. En su juventud aprendió el oficio de grabador, pero la generosa ayuda de una baronesa le permitió adquirir una formación cultural y especializarse en música. En 1742 se trasladó a París, la capital intelectual europea de la época, donde conoció y trabó amistad con algunos de los principales intelectuales ilustrados. Por ejemplo, Diderot, que se encargó de la redacción también de algunas entradas enciclopédicas, me refiero a Rousseau, relacionadas con la cultura musical. Alcanzó renombre y fama cuando en el año 1750 Rousseau se presentó y ganó el concurso de la Academia de Dijon. El tema del concurso planteaba si el desarrollo de las artes y las ciencias era beneficioso para la moral humana. El texto que redactó y presentó Rousseau, titulado Discurso sobre las ciencias y las artes, respondía negativamente a esta cuestión y fue, podemos decir, la primera manifestación de un pensamiento caracterizado por ir a contracorriente. Podemos decir que sus polémicas ideas fueron recibidas de manera, se puede decir, muy crítica por sus coetáneos y Rousseau se fue quedando poco a poco aislado. En el año 1755 presentó un nuevo texto a la Academia titulado Discurso sobre el origen de las desigualdades entre los hombres y en el año 1762 completó su pensamiento filosófico con la publicación de El Contrato Social, una de sus obras fundamentales. Ese mismo año vio la luz Emilio, o de la educación, obra en la que Rousseau expone sus reflexiones sobre la pedagogía, que fue muy leído y sobre todo Kant pues estuvo leyéndolo con muchísima atención, este tratado sobre la educación, y le entusiasmó. El Emilio fue condenado por el Parlamento de París y se dictó orden de prisión contra Rousseau. Dada la persecución a la que se vio sometido en Francia y posteriormente en Suiza, viajó a Inglaterra, donde Hume le dio cobijo. Allí escribió un tratado de botánica, pero después de romper su relación con Hume, tras una árida disputa, regresó a Francia en 1770, terminó de escribir Confesiones, un libro autobiográfico también pues realmente maravilloso. Con carácter póstumo se publicó en el año 1782 Ensoñaciones de un paseante solitario, otra gran obra, donde describe su estado de ánimo de la siguiente manera, y ahora son palabras del propio Rousseau. Dice: en este mundo ya no tengo ni prójimo, ni semejante, ni hermanos. En la tierra estoy como en un planeta extraño, donde habría caído del que habitaba. Si a mi alrededor reconozco algunas cosas, solo son objetos aflictivos y desgarradores para mi corazón. Estaba en una situación probablemente de depresión, etcétera, de desánimo. También hay que decir que el carácter de Rousseau pues era claramente, podemos decir, paranoico y, por ejemplo, por eso rompió su amistad con Hume de una forma injustificada e inmotivada, pero bueno, hay que considerar que así era su carácter. En cuanto al pensamiento de Rousseau, los dos aspectos fundamentales del pensamiento de Rousseau son, en primer lugar, podemos decir, una consideración negativa de la cultura y de la civilización humanas, así como de todos sus productos. Esta tesis o afirmación se presenta principalmente en el discurso sobre las ciencias y las artes y en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Pero también tiene reflexiones positivas acerca de la política y del gobierno que están expuestas en su obra El Contrato Social. En cuanto a su contribución fundamental o central a la filosofía, al pensamiento político, es el concepto de voluntad general. La obra de Rousseau, además, hay que decir que es dispersa y poco sistemática. Se puede decir que los especialistas en este filósofo han apuntado que en ocasiones su pensamiento presenta algunas incoherencias o inconsistencias. Parece lógico pensar, por otra parte, que si la civilización humana es un error y la organización política es un producto más de la civilización, esta organización también debería ser un error. Sin embargo, las dos tesis no son contradictorias para Rousseau, sino que están relacionadas, ya que el propósito de Rousseau es impulsar un nuevo modelo social y también político. En cuanto a su forma de ser, pues está claro que Rousseau fue un personaje difícil y también contradictorio. Se han escrito pues distintas biografías sobre él, ha habido obras de teatro, incluso alguna española, etc.
y a pesar de que se preocupó y reflexionó seriamente sobre la educación en su obra Emilio, entregó a sus 5 hijos al hospicio porque aseguraba que no podía ocuparse de ellos. Realmente también hay que decir que en cuanto a su crítica a la civilización y a la sociedad tiene ideas realmente fundamentales. Por ejemplo, Rousseau afirma que el ser humano es bueno por naturaleza y que la civilización y la cultura lo han corrompido. En cierta forma se puede entender que tiene una parte de razón, a mi juicio, aunque no del todo. Defiende además Rousseau la tesis de que la civilización únicamente ha contribuido a fomentar la desigualdad y la degeneración moral. Así, por ejemplo, en el Emilio sostuvo que todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas, pero todo degenera en manos de los hombres. El autor de las cosas sería Dios. Rousseau no concluye, de todas maneras, que sea necesario retornar a los estadios originales de la humanidad, u originarios, sino que defiende que hay que reformar aquellos aspectos de la sociedad que han contribuido a hacer desgraciado al ser humano. Para él es evidente que las causas fundamentales que han propiciado la corrupción del ser humano son fundamentalmente la propiedad privada y también el poder arbitrario y despótico. En cuanto a la propiedad privada, señala que es la causante de las desigualdades económicas que existen en la sociedad. En este orden de cosas, Rousseau afirmó que el primer hombre, y son palabras de él, a quien cercando un terreno se le ocurrió decir esto es mío, y halló gentes lo bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Nadie les dijo, los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Es una reflexión muy acertada de Rousseau. Y en cuanto al poder arbitrario y despótico, decir que para él es algo ilegítimo y conduce a que una parte de la población carezca de libertad y esté sometida a un poder excesivo. Por tanto, hay que afirmar que Rousseau sostuvo que si se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, como es lógico, se hallará que se reduce a estos dos objetivos principales, fundamentalmente la libertad y la igualdad. En relación con el contrato social, Rousseau está convencido y considera de que es necesario establecer un nuevo pacto social para construir una nueva sociedad en la que no tengan cabida ni las desigualdades económicas, ni tampoco el despotismo, ni el despotismo ilustrado, ni ningún tipo de poder despótico. Al igual que otros pensadores contractualistas, como Locke y Hobbes, su teoría se refiere, por un lado, al estado de naturaleza o estado primitivo, donde no había Estado, ni política, ni leyes, y por otro, a la necesidad del establecimiento de un contrato social que dé lugar a un Estado político. En relación con el estado de naturaleza, que es previo a la civilización, el ser humano, para Rousseau, era un ser bondadoso y feliz, movido por dos sentimientos, el amor a sí mismo, que conduce al instinto de conservación, y la compasión por el prójimo. Esto ha sido muy criticado por los antropólogos del siglo XX y de finales del siglo XIX también, etc., y también por los antropólogos del siglo XXI, porque diríamos, si se estudia a nivel antropológico, las sociedades primitivas se ve que es lo contrario, lo que impera es la violencia, el salvajismo, etc. En cualquier caso, era lo que él pensaba. Todos los individuos, en ese estado de naturaleza, vivían aislados, en igualdad, independientes y libres, según Rousseau, en un mundo donde no existía el lenguaje porque no era necesario. Para Rousseau, además, el ser humano es independiente por naturaleza y no es apto para vivir en sociedad. Además, tal como afirmó Rousseau, entre todos los animales, los hombres son los menos aptos para vivir en rebaño. Si fueran apiñados como ovejas, perecerían en corto tiempo. El aliento del hombre es fatal para sus semejantes. En cuanto a la cuestión del contrato social, pues se pueden realizar distintas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tuvo que organizarse el ser humano para vivir en sociedad? Para Rousseau está claro que porque el ser humano necesita asociarse con otros hombres para protegerse de los peligros que le acechan en la vida natural. Por tanto, la formación de la sociedad surge como una especie de necesidad para él, pero de todas formas la civilización ha convertido en malo al ser humano desde la perspectiva rousseauiana.
porque el Estado, desde el planteamiento de Rousseau, ha creado desigualdades. Se puede decir que ha transformado el sentimiento del amor por uno mismo, que es un sentimiento en principio positivo, en egoísmo, y ha arrinconado sus sentimientos compasivos por los demás. Por esta razón, por este motivo, se puede decir que es necesario reformar la sociedad actual y asentarla sobre una nueva base. Hay que, por tanto, plantear un nuevo contrato social que permita al ser humano vivir en libertad y conforme a su auténtica naturaleza, a su auténtica esencia natural. Rousseau introduce aquí el concepto también de voluntad general sobre el que se edifica el nuevo contrato social. En cuanto a la voluntad general, se puede explicar diciendo que el contrato social, por supuesto, es un acuerdo entre voluntades libres y el conjunto de voluntades y constituye la voluntad general. También hay que decir que Rousseau considera que el Estado es necesario, pero que solo tiene legitimidad cuando es capaz de instaurar la libertad y la igualdad que existían en el Estado natural. Por tanto, la intención de Rousseau es en parte paradójica, porque aspira a que el ser humano goce viviendo en sociedad de la misma libertad que tenía cuando era un ser autónomo y aislado. Podemos decir que para Rousseau la voluntad general emana o surge directamente del pueblo, pero no debe confundirse con una mera suma aritmética de los miembros de la comunidad. La voluntad general para él se identifica exclusivamente con el interés común, con las leyes y actos políticos que promueven la igualdad entre los individuos y hace a cada uno de ellos libre. Por tanto, lo que aprueba la mayoría puede estar en contradicción con la voluntad general. Por ejemplo, cuando se promueven leyes injustas que someten o coartan la libertad de parte de los ciudadanos. Ahí sería un atentado contra la voluntad general o un incumplimiento de la voluntad general. Además, hay que decir también que la noción de voluntad general se opone a la democracia representativa, porque para él no puede haber representantes que se atribuyan la capacidad de adivinar cuál es la voluntad general, ni que identifiquen sus propios intereses con dicha voluntad. Para Rousseau es manifiesto, es evidente que el poder político tiene que ser ejercido por todos los ciudadanos, que se convierten al mismo tiempo en soberanos al promulgar las leyes y en súbditos al tener que cumplirlas. También hay que señalar que el concepto de voluntad general se contradice con la división de poderes propuesta por el pensamiento liberal. Podemos pensar en Locke con su división de poderes, en el espíritu de las leyes, me refiero a Montesquieu, quería decir, el espíritu de las leyes de Montesquieu, y Locke también en sus tratados políticos habla de la división de poderes. Para Rousseau el poder emana del pueblo o surge del pueblo y es sustentado por el propio pueblo, por lo que no tiene sentido fragmentarlo. También para Rousseau, la voluntad general se opone a la tesis justnaturalista y liberal que defiende la existencia de unos derechos naturales e inalienables pertenecientes al individuo, porque para Rousseau solo la voluntad general puede determinar y establecer los derechos de los individuos, por lo que no puede haber derechos antes de que se establezca un Estado. Entre estos derechos, para él, no puede encontrarse el derecho a la propiedad privada, como defendía Locke, dado que es la raíz para él, para Rousseau, de la desigualdad. Por otra parte, Rousseau considera que la voluntad general supone que para lograr la auténtica libertad hay que renunciar y prescindir de todos los derechos individuales en beneficio de la comunidad y del interés general. Por tanto, como la voluntad general busca el mayor beneficio para cada persona, la mejor alternativa, sin duda, para el individuo será obtener dicha voluntad. Y de hecho Rousseau señala que obedeciéndola, uno se está obedeciendo exclusivamente a sí mismo. La libertad, por tanto, la libertad social, significa obedecer las leyes impulsadas por la voluntad general que, por tanto, cada uno de los ciudadanos ha aprobado. Es un concepto bastante enrevesado este de la voluntad general, tal como está aquí interpretado por Rousseau y desarrollado por el propio Rousseau. De todas formas, hay que decir que la influencia de Rousseau ha sido notabilísima, porque es verdad que murió unos años antes,
pues aproximadamente, pues si pensamos que la Revolución Francesa fue en 1789, pues murió 11 años antes del surgimiento de la Revolución Francesa, que cambió la humanidad, que cambió el mundo. Pero muchas de las ideas que impulsaron la Revolución Francesa provienen precisamente de Rousseau. Fue uno de los grandes pensadores que más influyó precisamente en el surgimiento de la Revolución Francesa, porque él buscaba la libertad y la igualdad, y eso pues hay que reconocérselo. Y fue quizás el que más influyó en la propia Revolución Francesa, Rousseau, junto con Diderot y otros pensadores también que fueron muy importantes durante el siglo XVIII en Francia, como también Montesquieu, etc. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.